Amén. ¿Sabes que eres el cirujano divino? Amén. Vamos a leer la parte final de 5 a 5 para entrar en el 6. Di conmigo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Tremendo lo que el Padre está diciendo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. Amén. Tremendo la operación de Dios. Amén. Esto es una operación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, soberbio es orgulloso. Amén. ¿Tú puedes ser orgulloso? No. Tú tienes que ser. ¿Qué fruto tendremos que desarrollar nosotros? Humildad. Entonces, ¿eso se nace siendo humilde? No. Eso se hace. Amén. Por eso, el siguiente versículo dice: humillaos. Gina, hoy tú no puedes ensayar con los niños, tú tienes que estar aquí. Ah, vale. Porque ellos es una reunión para comer la palabra. Humillaos, pues, está diciendo que tenemos que hacer esa acción de humillarse. Humillarse, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Amén. Los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Entonces, el que se humilla, ¿qué acontece? Dios lo exalta. Amén. Esta es una operación de Dios. Pero si nosotros no desarrollamos esta operación, ¿qué acontece? Que se tiene que desarrollar en nuestra vida, queramos o no queramos. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero no está diciendo en ningún momento que esto no vaya a acontecer en nuestra vida. Está diciendo que nosotros nos tenemos que humillar. Pero si no nos humillamos nosotros, yo quiero enseñarte a través de la palabra algo muy tremendo. Que o nos humillamos nosotros o nos humillamos. Y es mejor que nos humillemos nosotros que Dios nos tenga que humillar. Amén. Porque esto es una operación de Dios. Esto es como decir, es una operación que tengo que pasar, quiera o no quiera. O me opero o me opero. Pero es que si no me opero yo porque quiero, me voy a tener que operar yo porque debo hacerlo. Mejor entrar yo en quirófano. Amén. Porque yo voy dispuesto a eso. Pero es que si no, igualmente voy a tener que pasar por esa operación. Y qué malo que se tenga que mover algo en nuestro interior para que Dios tenga que poner su mano para que nosotros nos humillemos. Yo entonces quiero hablarte de esta operación. En la figura de 3 personas, 3 hombres de Dios. En el griego, la palabra humillar es G5013, que es allanar, bajar. Allanar, bajar. Y entonces, quiero que hoy veas las cosas con amor. Quiero ver primero la vida de Elías. Porque, oye, Elías era sujeto a pasiones como tú y yo. Amén. Pero tremendo el profeta Elías lo que desarrolló Dios. Consiguió orar y que los cielos se cerraran. Y llegó al tiempo de Dios donde volvió a desatar una oración donde los cielos se abrieron. Oye, ¿cómo tenía que estar Elías después de la oración y que caiga la lluvia? Por las nubes. Se sentía, lo vamos a ver en la palabra, se sentía la Coca-Cola en el desierto.
Se sentía que no había otro como él. Habían matado 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera. Amén. O sea, se sentía un héroe. Amén. Pero oye, justo acontece eso. Mira es que las operaciones de Dios a veces es porque nosotros tenemos que saber estar donde tenemos que estar. Amén. Y la operación de Dios, en este caso, yo quiero que la veas. Primero de Reyes 19. Grande victoria la de Elías, grande desatar la de Elías. Pero mira, acá dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho. El pueblo de Israel ponía a Elías arriba de todo. El propio Elías estaba acá diciendo, mira qué tremendo el profeta de Dios lo que ha desarrollado y cómo ha matado a todos tus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno. Lo había perseguido acá durante 3 años y medio. Lo había perseguido también Jezabel durante 3 años y medio. Pero oye, siempre, ¿qué había tenido Elías? La cobertura de Dios. Dios lo había cubierto. Pero aquí hay una operación donde yo veo que lo que había estado protegiendo por un tiempo Dios se aparta. Se aparta la protección de Dios. ¿Y qué lee Elías? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar. ¿Qué aconteció cuando se le separa la cobertura de Dios al profeta Elías? Tuvo miedo. La voz de esa mujer, el espíritu reflejado como el espíritu de Jezabel, le impartió miedo a Elías. Pero ¿acaso Dios no permitió que esto aconteciera? ¿Cómo estaba Elías? Tú has visto personas que a veces se han inflado como pavos reales porque Dios se ha usado de ellos, porque Dios ha hecho cosas grandes a través de sus manos. Y, oye, ¿no será que Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser? Amén. Y en este caso, ¿quién estaba mirando lo más profundo del ser de Elías? Dios. Si Dios hubiera seguido cubriendo a Elías como lo había hecho durante 3 años y medio, Elías hubiera tenido miedo. Se habían enfrentado a todo. Pero ¿en qué posición estaba entonces Elías? ¿Humilde bajo la poderosa mano de Dios? O, mira la palabra como lo refleja. Porque Elías huyó, amén. Huyó y deseaba la muerte. ¿Te acuerdas de estos versículos, no? Como Elías dijo, quiero morirme, amén, si me quiero una cueva. Primera de Reyes 19. Viene la visitación del ángel, le da el maná. Oye, en esa cueva Elías comió maná. Qué importante es que nosotros sepamos comer el maná para que podamos ser. Yo creo que las operaciones de Dios son tremendas, pero una operación con anestesia es mejor que una operación sin anestesia. Amén. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es poderoso. Si no, no estaríamos aquí. Si Dios no quisiera hacer cosas grandes con nosotros, no permitiría que estuviéramos en una casa. Entonces las operaciones de Dios son poderosas. Pero la manera de operar de Dios no es como opera el hombre. Dios opera lo más profundo de nuestro ser, queriendo llegar hasta el final para sanar todo en nuestro interior. Y en el caso de Elías, Dios tenía que hacer una operación muy grande. Lo tuvo que llevar a la cueva, desear morir, lo tuvo que
visitar, hacerle comer el maná y decirle, sube al monte, y allí yo te hablaré. Pero mira la posición cuando llega al monte, ¿ven? 19, 16 ellos. Mira la posición. Sale Elías del lugar de donde se había escondido y le dijo Jehová, ve, muévete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, de Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, que Elías estaba así, pero Dios lo humilla. ¿Lo humilla o no lo humilla? ¿No ves una humillación de parte de Dios? Que lo hace que vuelva en sí y lo mete en una cueva y él desea morirse. Y lo humilla y lo hace volver a subir al monte de Dios para que reciba el propósito. Para que reciba el propósito por el cual él tiene que luchar. Amén. Pero, ¿sabes qué? El que se humilla, ¿qué va a acontecer? Venía el exaltamiento. Pero para que venía el exaltamiento, tenía que vaciar todo lo que había en su interior. Y mira cómo se encontraba Elías. Y el que escape de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas. Pero es que unos versículos antes Elías le había dicho, Señor, me he quedado solo, no hay nadie en Israel. ¿Cómo se sentía entonces? Que el único que peleaba por la obra de Dios era él. Dios lo tiene que humillar y lo tiene que exaltar y decir, no te creas que tú eres la Coca-Cola del desierto, porque yo he levantado 7,000 cuyas rodillas no se van a doblar contra Baal. Amén. Entonces, ¿ves la operación? ¿No era mejor que Elías hubiera seguido humilde y que no hubiera tenido que entrar Dios en operación para operar en la vida de Elías? ¿No crees que es una operación que tenemos que pasar? El que humilla, el que se humilla, Dios nos salva. Pero si nosotros no nos humillamos, el Padre nos humilla para que nos humillemos, para poder exaltarnos más. Segundo caso, di conmigo Job. Porque Job lo tenía todo. Amén. Era un hombre justo, temeroso. ¿Cómo lo tenía Dios? Cubierto. El Padre lo tenía cubierto. Dios siempre había cubierto la vida de Job. Amén. Ahora, llega un momento donde Dios tiene que hacer una operación también de Job. Amén. Tiene que quitar, porque ¿qué aconteció? Dice que Satanás se paseaba y Dios se alegró de Job. Dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, hombre, si lo tienes cubierto, si lo has cuidado, lo has guardado, humilla y verás cómo te queda. Amén. Entonces, ¿ves la operación? Dios dijo, vale, vamos a operar sobre la vida de Job. Vamos a hacer esa operación, pero no te permito que me lo mates. Amén. Oye, y de la noche a la mañana de tenerlo todo, Job, ¿qué pasó? Quedó humillado en el suelo. Amén. Fue. Incluso vinieron los amigos. Y vaya amigos, ¿no? Vaya
El único que tiene que tener la visión de la otra persona. Dios ya ha encargado a una persona. No tenemos que juzgar la vida de los demás, porque muchas veces la palabra nos dice, antes de quitar la vida de tu hermano, quita la paja. Operar allí tremendamente a cirugía para que no se manchara el nombre de Pedro como un orgulloso, como un exaltado, como un hombre violento en lo natural. Amén. Ahora bien, se llevan al Señor y Pedro sigue al Señor. Se pone ahí en el fuego y canta tal. Y le preguntan, oye, tu idioma parece uno de ellos. Y él dice, ¿negó o no negó? Negó unas 3 veces o no negó. Y cuando cantó el gallo, ¿qué le pasó a Pedro? Todo lo exaltado que estaba Pedro, todo lo embravecido que estaba Pedro, ¿qué hizo? Parece como un acordeón de esos que hacen, se baja todo el aire y queda así. A mí no te ha pasado nunca. Es una operación. Di conmigo, gracias. Con las operaciones. Yo quiero tus operaciones. Amén. Porque eso nos va a hacer que Dios nos pueda sanar. Si nosotros nos dejamos tratar por el Señor. Amén. Llega el momento de la salvación. Juan 21:15. Porque cuando Dios hace esa operación es para que nosotros podamos después ser exaltados. Y Pedro tenía un propósito aquí en la tierra bien definido. Tú y yo tenemos un propósito bien definido aquí en la tierra. Nos vamos a tener que dejar que esta operación, oye, mejor es que nosotros nos humillemos. Y que nos dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer. Que no sea que el Señor nos tenga que humillar a nosotros. Pero si el Señor nos tiene que humillar, que nos humille. Lo importante es el fin. Lo importante es que nosotros no nos hagamos para atrás. Oye, Pedro, después de eso, ¿qué hizo? Volvió para atrás. Volvió a sus quehaceres antiguos. Dice que se definió y se fue a pescar. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo volvió a traer al camino. Cuando vieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mis corderos. Oye, ¿amaba Pedro al Señor? ¿Amaba? ¿Los amaba más que los otros? Aquí hay unos que dicen, bueno, hay otros que están diciendo, sí. ¿Tú qué crees? ¿Quién lo sabe? Era el Señor. Amén. Él no lo sabía. Pero lo que sí que sabía era que 100% lo amaba. Uno, lo importante no te tiene que importar si Fernando ama más al Señor que tú. Lo que te tiene que importar es estar seguro de que tú lo amas. No te importe lo de los demás. Una de las cosas que tenían los discípulos, y tanto tuvo que luchar el Señor, era que estaban más pendientes de al lado que de nosotros mismos. Y el Señor nos dice, ¿y a ti qué te importa lo que pase con el de al lado? A ti lo que te tiene que importar eres tú. Amén. Esa es la primera enseñanza. Amén. A ti no te importa lo que digan los demás, lo que te tiene que importar es lo que diga Dios de ti. Amén. Las palabras se las lleva bien. Pero las del Padre. Las del Padre son las que siguen. Amén. Y tenemos que saber entender este misterio. Entonces no te importa lo que piensen los demás de ti. Lo que te tiene que importar es lo que Dios está pensando de ti. Amén. Porque muchas veces perdemos mucho por lo que pensará fulano. Y lo que tiene que importarte es lo que piensa Dios. Y si Dios está implantado un padre, lo que piensa mi padre de mí. Que si Dios piensa
porque mi padre piensa que yo soy un hombre de Dios. Y con eso no me basta. Lo demás no me importa, porque ahí está mi destino, ahí están las puertas que se van a abrir, porque a través de la paternidad voy a desarrollar el plan y el propósito de Dios. Amén. Segundo, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: ¿aprendió o no aprendió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Oye, primero había dicho ovejas, corderos, ahora ya no estaba ya a ovejitas. Amén. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oye, cuando sonó por tercera vez lo mismo, ¿qué le sonó a Pedro? A gallo. Le sonó a gallo. Amén. Lo derrumbó. Amén. Pero es que, ¿sabes que a veces el Señor lo que quiere es que nosotros estemos abajo, llanos? No que estemos arriba, sino que estemos humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que cuando fuera su tiempo, Él nos exalte. Amén. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. ¿Saben que el Señor sabe cómo estamos hoy? Venga en su presencia. Amén. No te mires al de al lado. No te importe cómo está el de al lado. Te tiene que importar cómo estás tú. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo estás? Porque lo que importa es que el Señor, bajo nuestra humillación, se pueda exaltar. Amén. Lo que importa es que nosotros desarrollemos el plan de Dios. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, ¿qué le dejó el Señor bien claro? Que había un propósito, que iba a llegar a viejo. Iba a llegar a viejo. Que lo suyo no era de corto alcance, que lo suyo era... Qué tremendo cuando Dios te dice eso, que pierdes la nubla de días. Eso quiere decir que hay mucho que hacer. Amén. Es como decir: yo me voy al campo de batalla. Amén. Y si Dios ha dicho que llega viejo, amén, van a pasar las flechas y no me van a tocar. Amén. Y tú ahí deseando que te toque una flecha y te puedas ir al Señor, y el Señor está diciendo: no, si yo voy a enviar todas las flechas. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir el propósito. Amén. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde lo quieras. Y Juan dejó en el dicho de la forma que Dios le avisó, de la forma que iba a morir. Amén. Pero la exaltación en Pedro, ¿cuándo llegó? El día de Pentecostés. Porque descendieron, estaban los 120 y descendieron por igual. El Espíritu Santo descendió por igual a los 120. Porque cuando el Espíritu Santo desciende para todos. Amén. Y descendió para todos. Pero a Pedro, como estaba bien llano, como estaba bien posicionado, ¡pam!, le pegó una exaltación. Y dice que cogió y me echó el micro. A ver, delante de todo Jerusalén, y cogió el micro. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3.000. Amén. El primer día, y se convierten 3.000. ¿Por qué? Porque Pedro, Dios lo posicionó para que después, y ahora sí, 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Oye, ¿le llegó el tiempo, Pedro? Él, mira, hay cosas que nosotros podemos hablar, pero no vamos a tener una calidad para poder, porque no lo hemos vivido, no hay un peso. Amén. Pero ¿había peso en estas palabras en la vida de Pedro? Había un peso. ¿Por qué? Porque él lo había vivido. Y él lo podía escribir de su puño y letra y decir, iglesia, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Yo quiero dejarte alguna pincelada más a través de la palabra de la humillación. Porque si nosotros nos humillamos, cosas tremendas van a acontecer. Amén. Felipe, esto me lo daba el Señor, me lo ha recordado cuando estaba aquí. Felipe se humilló. Amén. Porque Felipe era un diácono. Amén. Y Felipe se fue para Samaria. ¿Y qué aconteció en Samaria? Llegó él, empezó a predicar y oye, levantó un avivamiento en Samaria. Los apóstoles tuvieron que ir bajo la unción apostólica y ungir ahí a las vidas y desatar, porque Felipe había hecho un avivamiento ahí. Dios se había usado de él tremendamente y la gente se convertía y venía cantidad de gente. Pero llega la voz de Dios y le dice, Felipe, al desierto. Oye, Felipe vivía humillado bajo la poderosa mano de Dios. Primero, cuando él hizo el avivamiento, ¿a quién llamó para que viniera a cumplir con el propósito? A los apóstoles. Amén. Oye, no se creyó que ya era más que los apóstoles por todo lo que había hecho, sino reconoció que él había hecho lo que le pertocaba y que ahora tenían que venir. Vivió en el orden. Amén. En cambio, el pobrecito de Esteban, ¿qué le pasó a la vida de Esteban? Se adelantó los tiempos. Ojitos diáconos, ojitos futuros diáconos, a hacer las cosas fuera del orden de Dios. A soltar una palabra sin estar en el orden de Dios. Porque, oye, Esteban tenía muy buen corazón y fue un mártir. Y Dios habla tremendamente de la vida de Esteban, pero ¿se adelantó a los tiempos de Dios? ¿Por qué? Porque hizo función que no era suya. Dice que cogió y se fue al templo y empezó desde Génesis hasta el libro de los Hechos. Amén. Venga, mostrar a Jesucristo muy elocuentemente, con un fuego encendido y con mucho poder de Dios. Pero cuando llegó el momento, ¿qué le aconteció? Le apedrearon. En cambio, a los apóstoles no la apedrearon. A los apóstoles les abrían la puerta, los enviaban a la cárcel al día siguiente. Se metió frente a frente y se fue de Perdaño. Amén. Y fue un mártir, sí, pero Dios tenía cosas grandes a lo mejor para Esteban. Pues también te digo que sí, que no era la voluntad de Dios que fuera apedreado. O si hubiera tenido que ser apedreado, hubiera sido en su tiempo con otra. No sé, pero yo entiendo que Esteban se le fue, se puso en una posición de apóstol cuando era un diácono. Que el Padre nos ayude entonces a saber estar humillados. ¿Por qué? Porque mira Felipe tremendamente, escucha la voz de Dios y le dice, al desierto. ¿Y qué acontece? Que Felipe deja el avivamiento, deja donde él estaba. Tú sabes cuando un avivamiento que toda la gente alrededor, y gracias a Dios hay milagros por tus manos, hay cosas muy grandes que acontecen, y uno tiene que saber ser humilde y no querer agradar al hombre, sino agradar a Dios. Y le viene la palabra de Dios a Felipe y le dice, al desierto. Y humildemente Felipe, ¿qué hizo? Al desierto. Pero es que Dios tenía una salvación muy grande para Felipe, porque, como dice la palabra, porque el que se humilla, Santiago, ¿cómo es Santiago? ¿La tienes o te lo digo? Santiago 4. Sí, ahí. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Y en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Desierto, ¿vale? Pero es que en el desierto, cuando Dios te envía ahí, siempre acontece algo si eres enviado por Dios. Y ahí en esos momentos en el desierto, mira que el desierto es arena, pero en ese momento había una caravana. Amén. Con un etíope, sentadito en un carro, leyendo la palabra. Y Dios le dice a Felipe, acércate a él. Y cuando se acerca le dice, ¿qué? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le decía, no. ¿Cuánta gente hay que no entiende? Pero solo los que son humildes le pueden desatar. Porque cuando uno no es humilde, ya no hubiera llegado ahí. Amén. ¿Y qué aconteció con esa historia? Que el etíope fue bautizado, el etíope se lanzó a Etiopía, el etíope, según la historia, dicen que en ese tiempo se levantó una iglesia muy grande en Etiopía. ¿Y quién fue el pastor? Pues yo creo que sería el etíope. ¿Quién iba a ser? El que empezó una obra después de ser bautizado. Es el etíope. Amén. Fue el que levantó esa obra. Amén. Y Felipe quedó marcado, quedó señalado en la palabra como un hombre humilde que Dios lo sacó. Incluso te digo más, yo no sé cuánta gente habrá sido transportada, pero Felipe tuvo ese privilegio. Amén. De que lo cogió el Señor, lo sacó del desierto y lo llevó a otro lugar. Amén. Hoy, humillaos delante del Señor. Y Él nos exaltará. Amén. Yo creo entonces que viene un tiempo poderosísimo para una iglesia que entiende las operaciones de Dios. Oye, yo creo que no dejamos el tema de la visión, porque esto es tener visión. Ser entendido en la palabra es entender visión de Dios. Porque ¿de qué te sirve toda la escatología, todas las prótesis dentro del cuerpo, si el cuerpo de la iglesia no tiene que tener prótesis? ¿De qué te sirve todo el conocimiento si después no sabes hacer lo que tienes que hacer? Amén. Yo creo que lo que necesitamos entonces es saber manejar la palabra sin no ponerle al cuerpo de Cristo, ponerle ninguna prótesis. Vamos a tener, quiero que me vayas a primera de Pedro otra vez, vamos a tener en la NTV que entender la humildad para saber abrazar lo que es el cuerpo de Cristo. Porque esto es una casa, esto es un cuerpo. Amén. Pero si tú no abrazas, si yo no abrazo a Fernando, ¿qué estoy haciendo? Rechazando el cuerpo de Cristo. ¿Y el Señor qué me puede hacer a mí? Rechazar a mí. Porque si yo rechazo su cuerpo, ¿a quién le estoy rechazando? A Él. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos. ¿Habla solo a los jóvenes? ¿Habla solo a los ancianos? Habla a todos. Sírvanse unos a otros con humildad. Oye, ¿sabes qué tenemos que hacer? Aceptarnos los unos a los otros. ¿Y sabes que el problema que hay muchas veces dentro del cuerpo de Cristo es que no aceptamos a la persona? Yo por eso digo, una de las cosas que siempre digo, no hay casualidades en el Señor. Cuando Dios te pone al lado de otra persona, es porque Dios quiere tratar contigo.